Eh, Buenas tardes, mi nombre es María Elena Guerra Cerrón. Voy a tener el gusto de compartir con ustedes un tema de suma importancia, puesto que estamos en el contexto de las modificaciones que aun cuando ya han transcurrido varios meses, podemos decir que es un tema vigente, porque el debate sigue. Incluso sabemos que en el Congreso aún van a revisar estos decretos legislativos para ver la constitucionalidad o no de los mismos. Sin embargo, ello no puede limitarnos a que desde el foro académico, principalmente desde este auditorio, revisemos las normas, no con el afán de una crítica destructiva, sino muy por el contrario, crítica constructiva, ya que aún con debate o no, la norma está vigente, ambas normas, los decretos legislativos 1069 y 1070, y por lo tanto nosotros, tanto los operadores de justicia, los abogados, los estudiantes, necesitan interpretar estas normas porque, reitero, están vigentes. Bueno, el tema que se me ha asignado, de acuerdo al título y el programa que ustedes tienen, es sobre el sentido y contenido de las modificaciones tanto al Código Procesal Civil, a otras normas, también administrativas, a partir de los decretos legislativos 1069 y 1070. Entonces, nos vamos a ubicar precisamente en este contexto, y antes de hablar de lo que puede ser estrictamente académico, quiero enfocarme en el contexto que lleva a la dación de estas normas. Y para eso tengo entendido que a ustedes les han entregado las diapositivas, por lo tanto me va a ser más cómodo seguir la secuencia, e igualmente ustedes pueden ir en el orden que voy conversando. Entonces, yo estoy enfocando desde el rol del Estado promotor, orientador y regulador en una economía social de mercado. Tal vez algunos dirán, ¿qué tiene que ver con el tema? Pues tiene mucho que ver, puesto que el modelo económico que tiene nuestro país es una economía social de mercado que, si bien apuesta por la autonomía de la voluntad de las partes y apuesta al sector privado, eso no excluye que el Estado tenga un rol promotor, regulador. ¿Por qué? Precisamente por el aspecto social. Y esto lleva a que este Estado se preocupe, entre otros, por ejemplo, en celebrar tratados internacionales, principalmente tratados de libre comercio, que si bien le estamos dando relevancia solamente al tratado con Estados Unidos, sabemos, y principalmente ahora escuchamos, que los tratados pues con China, con otros países, o sea, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ha sido nuestra carta de presentación para que nuestro país sea un país atractivo y un país que pueda ofrecerse económicamente como un agente más. Entonces, es por eso que hay que dar relevancia a este modelo económico y a este rol estatal. Bueno, me voy a quitar el saco porque está haciendo un poco de calor, para poder seguir con la exposición de manera más cómoda. Y así, en otra diapositiva, por ejemplo, les estoy presentando el concepto de la economía social de mercado desde el punto de vista del Tribunal Constitucional. Se le reconoce pues esta función al Estado de orientador para el desarrollo del país. ¿Y esto qué va a implicar? Que intervenga no en la economía directamente, porque sabemos pues que hay un principio de subsidiariedad, pero sin embargo esta intervención, por ejemplo, en fomentar tratados de libre comercio y demás, ¿a qué llevan? A que el Estado a su vez pueda cumplir con su rol de promover el empleo, la salud, la educación, la seguridad, servicios públicos, infraestructura, seguridad jurídica, y por ello brindar una buena administración de justicia. Entonces, este es el contexto en el cual se celebra este Tratado de Libre Comercio, más conocido como un acuerdo, ¿no? Un acuerdo de colaboración. Y entre todas las cosas que hemos escuchado, hemos podido leer en los periódicos, escuchado en las noticias, se incorporan temas de aspectos comercial principalmente, económicos, institucional, laboral, de propiedad intelectual, medioambiental, contrataciones públicas. ¿Y por qué leo todo esto de manera detallada? Porque precisamente cada uno de estos temas y estas materias han sido objeto de un marco regulador. Las diferentes casi 100 decretos legislativos que han sido expedidos se ocupa de cada una de las materias que han sido tema de negociación en este Tratado de Libre Comercio.
Los objetivos generales los van a leer en la diapositiva, no me voy a detener en ese aspecto, pero sí creo que es interesante entender esta parte del marco que lleva a esta regulación. Ahora, entre los aspectos que se han negociado, evidentemente era una necesidad, un imperativo, una adecuación legislativa, porque si estamos hablando que se requiere de un Estado moderno, de un Estado eficiente y de una recta administración de justicia, evitar la corrupción y una serie de cosas, y no solo una administración de justicia a nivel de la judicatura, sino entendida también, hablemos de un concepto amplio de administración de justicia también de los órganos del Ejecutivo, como son Indecopi, las empresas reguladoras de los servicios. O sea, todos ellos quedan involucrados en un sistema de justicia y se hace necesaria pues una revisión legislativa. Puedo coincidir con algunas personas cuando dicen, perfecto, pero esta es una reforma del Estado, una reforma legislativa incompleta. Efectivamente, también tenemos que admitir que la reforma no es completa, que de repente hubiéramos querido una revisión, por ejemplo, del Código Procesal Civil más amplia, un debate a nivel de universidades, un debate a nivel de colegio de abogados que tenemos entendido no se dio, porque hay que aceptar que esta respuesta legislativa ha sido de cara a la implementación del Tratado de Libre Comercio. Pero hay que celebrar pues que aún así, aún siendo una reforma incompleta, tenemos una reforma y hay aspectos positivos porque son consecuencia pues de un debate a nivel de judicatura, como lo vamos a ver específicamente en el caso del proceso único de ejecución, que creo que es el aporte más importante y positivo para nuestro ordenamiento procesal. Entonces nosotros el encargo que tenemos es en dos aspectos. En cuanto a la materia de solución de conflictos y controversias, en relación al decreto legislativo 1070 y en relación a la mejora de la justicia en materia comercial, de la que se ocupa el decreto legislativo 1069. Entonces comencemos por la primera, aun cuando por orden sería 1069, comencemos mejor, prefiero por la institución de la conciliación, que ha sido revisada y regulada por el decreto legislativo 1070. Ahora, en cuanto al decreto legislativo 1070, tengo una particular discrepancia con algunos aspectos que se han regulado en este caso, principalmente por la supresión de la audiencia conciliatoria. Y me voy a permitir leer una parte de los considerandos de este decreto legislativo que dice por qué es que se suprime la audiencia conciliatoria o por qué es que se quiere modificar esta ley de conciliación. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Lo voy a leer textualmente. Para elevar la producción, productividad y competitividad del país, es esencial que los ciudadanos puedan acceder a una administración de justicia más moderna y eficiente, para lo cual la efectiva aplicación de los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos cumple una función importante. Sigue, es necesario modernizar el marco normativo de la conciliación extrajudicial para hacerla más eficaz y asegurar su eficiente utilización, para lo cual se requiere indudablemente un tratamiento integral de la conciliación como institución. ¿Por qué les he leído literalmente esta parte de un considerando de la norma? Porque aquí se le está dando a la conciliación, o sea, al MARC, el mismo nivel de un proceso judicial, en mi entender, porque se habla de acceder a una administración de justicia más moderna y para ello se entiende, interpreto yo, que se está considerando que la conciliación es la que daría modernidad a la administración de justicia, con lo cual discrepo totalmente, porque la administración de justicia, como modernamente le llamamos, la impartición de justicia, es la que corresponde al Poder Judicial, que es la jurisdicción que resuelve los conflictos de intereses. Y como su mismo nombre lo dice, el MARC es un medio alternativo que de acuerdo a la decisión de las partes podrán acudir a ella o no, como en el caso del arbitraje también. Sin embargo, al parecer,
espero que no sea así, se estaría soslayando al Poder Judicial, dándole un a la conciliación, que es un mecanismo alternativo. Pero en todo caso es un tema que sería materia de conversación más adelante. Ahora, ¿qué es lo que vamos a resaltar en esta modificación de la Ley de Conciliación que alcanza el Código Procesal Civil? Entonces, se ha querido modernizar este marco normativo de la conciliación extrajudicial para hacerla más eficiente. Pero si ustedes leen el decreto legislativo, en realidad la eficiencia se busca por el lado del Estado. O sea, ¿por qué? Porque ahí principalmente, casi en todo el decreto legislativo, se está regulando el rol del Ministerio de Justicia. Y se hace como una mea culpa. ¿En qué sentido? Que al parecer durante todos estos años de vigencia el Ministerio Público no habría cumplido su rol promotor y de incentivar que se recurra más a la conciliación. Y por eso dicen ahora, nuestro objetivo es que haya un real y efectivo control del Ministerio de Justicia a los centros de conciliación, centros de formación de conciliadores y capacitadores de los centros de formación. Entonces, la norma, cuando se habla de una mejor administración de justicia y cuando se habla de modernizar la conciliación, yo la estoy entendiendo más como modernizar la gestión del Ministerio de Justicia en relación a la conciliación extrajudicial. También me parece un aspecto que deberíamos considerar en el artículo 5º de este decreto legislativo, se pone como sumilla definición de lo que sería la conciliación, que sabemos que en sus inicios se ha declarado que es una institución de interés nacional. Sin embargo, ¿qué se dice? Se define a la conciliación como institución, pero referida únicamente a aquella conciliación que se obtiene en un centro de conciliación extrajudicial. Entonces, podría leerse, podría entenderse que para el Estado y para este decreto legislativo, la conciliación en sí como institución estaría aparejada a lo que es la conciliación extrajudicial y que solo esta, la extrajudicial, brindaría los resultados que nosotros queremos alcanzar, soslayando así la conciliación intraproceso, esto es la conciliación que se puede realizar dentro de un proceso judicial, porque sabemos que la conciliación se puede dar intraproceso o extraproceso. Incluso hay que reconocer la conciliación que se da a instancia de justicia de paz, aquellos jueces llamados aún mal llamados no letrados, que sin embargo tienen una función eminentemente conciliadora y sin embargo no se les ha considerado en absoluto en este decreto legislativo. Se reconoce la conciliación extrajudicial de los centros que están a cargo del Ministerio de Justicia, pero hay que preguntarnos qué sucede con las conciliaciones y los acuerdos que promueven más de 5.000 jueces de paz a nivel nacional, que por la interculturalidad, por la ubicación geográfica, pues no alcanzan a tener una formación como conciliadores extrajudiciales, pero nadie puede decir que estos no tienen esta función. Ahora, en cuanto a la conciliación intraproceso, o sea, refiriéndome a aquella que se realiza dentro del proceso, esta ha sido suprimida. La audiencia conciliatoria se suprimió del proceso civil. Y ante esto hay que hacernos una pregunta. Reitero lo que dije al principio, no trato de hacer crítica destructiva. Lo que estoy haciendo es una reflexión de aquellos aspectos en relación a la conciliación que considero ameritan una mayor reflexión, un debate y posiblemente un replanteamiento para su mejora. Entonces, nos preguntamos, ¿y la oralidad y la inmediación? ¿Qué ha sucedido con estos principios que imprimen un proceso civil con mayor razón en una corriente publicista, que es la cual nosotros recogemos en nuestro ordenamiento procesal? Entonces, ¿qué han dicho en relación, o sea, cuál ha sido el argumento de la comisión que ha presentado esta propuesta y que ha sido aprobada? Dicen, la experiencia demuestra que la audiencia de conciliación o la audiencia de saneamiento y conciliación en su caso son programadas para luego de 4 meses, cuando menos, lo que objetiva y fácticamente hace perder toda posible y razonable inmediación.
O sea, se ha suprimido la conciliación porque se considera que se demoran mucho la judicatura en fijar fecha para la audiencia y que si transcurren 2 o 3 meses, que imagino debe haber sido comprobado para que se haga una afirmación de esta manera, ya no habría inmediación. Entonces, yo discrepo también con este aspecto porque yo considero que la inmediación y la oralidad se puede dar y se va a dar incluso después de 3 o 4 meses, porque ¿qué cosa es la inmediación? Ya sea dentro de 1 o dentro de 2 meses, la presencia de la parte, la presencia de los abogados, poder contactarse con el juez, eso no se puede suprimir, eso es algo invalorable que se ha debido mantener. Y antes que suprimir, porque se demoran 4 meses, yo creo que la reflexión ha debido ir por dónde. Hacer un análisis, un diagnóstico de los aspectos o factores endógenos y exógenos de por qué demoran 4 meses. O sea, y antes de suprimir la audiencia, porque demora 3 o 4 meses, y sacrificar el principio de inmediación y oralidad, se ha debido buscar soluciones. Se han debido buscar soluciones, de repente efectivamente tener una conciliación, pero buscar jueces conciliadores, ver alternativas que podrían haber suplido o subsanado este tiempo que se dice que se demora. Pero la salida no está en la supresión, porque si la salida está en la supresión, por lo general es por el ánimo de tener respuestas más prontas de justicia. Pero sin embargo aquí se está soslayando eso, principio de inmediación y principio de oralidad, y habría que ver si vamos a obtener una decisión final mucho más rápida. Porque se pueden acortar los plazos en el papel, pero en la realidad lo que se vive en la judicatura y lo que viven los justiciables es una realidad totalmente distinta. Ahora, en cuanto a la conciliación extraproceso, esta, como ya he dicho, se da relieve en todo el decreto legislativo y ya sabemos pues que esta conciliación extraproceso tiene calidad de título ejecutivo y se ejecuta a través del proceso de ejecución de resoluciones judiciales. Repito, no se dice nada en cuanto a las conciliaciones que se realizan ante un juez de paz. En este decreto legislativo hay que detenernos en 2 puntos principales, porque lamentablemente no vamos a hablar de las diferentes normas, pero el resto de los artículos uno los puede leer con tranquilidad y es comprensible. Pero sí hay que detenernos en el artículo 445, que se refiere a la reconvención. Creo que todos vamos a coincidir en que este artículo 445 atenta contra el derecho de contradictorio, causa indefensión al demandado. ¿Qué dice el 445? En caso que la pretensión reconvenida sea materia conciliable, el juez, para admitirla, deberá verificar la asistencia del demandado a la audiencia de conciliación y que conste la descripción de la o las controversias planteadas por o sea, por el demandado, en el acta de conciliación extrajudicial presentada anexa a la demanda. ¿Qué quiere decir este párrafo? Quiere decir que si por alguna razón el demandado no se presenta a la invitación, si quiere reconvenir en el proceso, ya no lo podría hacer. Entonces, estaría limitado su derecho de una manera arbitraria. Lo que no sucede, por ejemplo, con el demandante, porque si el demandante no asiste a la audiencia de conciliación, no dice nada en la norma que es objeto de multa o que después no podrá interponer su demanda. Con un acta de inasistencia, simplemente va y presenta la demanda. Nosotros, o sea, creemos, las personas con las que hemos conversado, porque esta no es la primera vez que uno trata el tema, que este ha sido un lapsus, que amerita una revisión por parte del Ministerio de Justicia, a pedido de la Judicatura, puede ser, o a pedido del foro académico, para que se pueda subsanar. Y el otro aspecto es el contenido en el artículo 15 del decreto legislativo sobre conclusión del procedimiento conciliatorio. ¿Qué dice? Inasistencia de la parte invitada a la audiencia de conciliación. Aquí estamos en un supuesto extraproceso, no existe aún un proceso judicial. Sin embargo, la norma, porque podríamos decir que estamos en un campo administrativo,
ya sanciona esta inasistencia y le da un carácter, una sanción procesal. ¿Qué dice? Se produce en el proceso judicial una presunción legal relativa de verdad sobre los hechos expuestos en el acta de conciliación y reproducidos en la demanda. Quiere decir que lo que nosotros conocemos como un efecto del estado de rebeldía se está constituyendo, preconstituyendo este estatus procesal sancionador en una etapa prejudicial. O sea, ese es otro aspecto que merece, yo creo, una pronta rectificación. Ahora, eso es lo que vamos a comentar en lo que se refiere al decreto legislativo 1070, y ahora pasamos. En cuanto al decreto legislativo 1069, que es una norma más de la cual nos vamos a ocupar, esta se refiere específicamente a las modificaciones en materia de justicia comercial. Hay que darle relieve a este aspecto que dice materia en justicia comercial, porque esta es, creo, la carta de presentación que se está dando, el Perú, y el mensaje que está dando es: he procedido a cumplir con la parte relativa a la resolución de las controversias, brindando seguridad jurídica o brindando una justicia más célere, principalmente en aquellas relaciones comerciales y económicas, que es precisamente lo que requiere la implementación del Tratado de Libre Comercio. Y precisamente la finalidad de la norma es modernizar este marco normativo, específicamente en lo que se refiere a los procesos sobre cumplimiento de obligaciones contenidas en títulos ejecutivos, pero dando mayor importancia a los títulos valores, no porque el resto no sea importante, sino poniendo en un sitial más alto a los títulos valores, porque sabemos que son los títulos más usados en el ámbito comercial del país y también a nivel internacional. Y por otro lado, se señala que la finalidad es satisfacer el interés del justiciable, brindando mayores niveles de seguridad jurídica que propicie la inversión nacional y extranjera. Este es pues el contexto de las modificaciones en materia de justicia comercial. Y los dos puntos que abarcan la modificatoria están relacionados a la tutela cautelar y a la tutela ejecutiva específicamente. ¿Qué podemos comentar en cuanto a la tutela cautelar? Creemos que hubiera sido importante y necesario que ya se corrija la denominación de proceso cautelar, que aún se mantiene como título en el Código Procesal Civil. Ustedes, al leer la parte relativa a la tutela cautelar, se habrán dado cuenta que el título es proceso cautelar. Sin embargo, en unos artículos más adelante se habla propiamente del procedimiento cautelar, porque eso es realmente lo que corresponde. No estamos ante un proceso, no hay autonomía de este proceso, o sea, no es más que un incidente que tiene la calidad instrumental porque depende de un proceso principal. Por lo tanto, pienso que hubiera sido la oportunidad para hacer esta corrección. Y por otro lado, en cuanto a la tutela cautelar, lo de más relevante es el artículo 630, que ha sido modificado en relación a la cancelación de la medida cautelar. Ahí en la diapositiva número 16, tenemos un cuadro comparativo de lo que era antes. Por ejemplo, el 630, si la sentencia en primera instancia desestima la demanda, o sea, no la ampara, la medida cautelar queda cancelada de pleno derecho, aunque aquella hubiera sido impugnada. Sin embargo, hoy, ¿qué nos dice la norma vigente? Si la sentencia de primera instancia declara infundada la demanda, o sea, la desestima, la medida cautelar queda cancelada, aunque hubiese sido impugnada. Sin embargo, o sea, existe una salvedad, existe una excepción a la regla. A pedido del solicitante, el juez podrá mantener la vigencia de la medida hasta su revisión, o sea, en grado de apelación, siempre que se ofrezca contracautela. Hay que leer bien este artículo porque no es un artículo imperativo. O sea, no se dice que toda la parte que pierde en un proceso
tiene el derecho a que se le conceda vigente la medida cautelar. Bien claro se establece una facultad a cargo del juez. Por lo tanto, siempre el juez es el que va a tener la discrecionalidad para poder establecer en qué casos se concede o no. Y para ello podrá pedir una contracautela, que será la misma de siempre, ya sea una caución real o una caución personal. O sea, eso es lo relevante en cuanto a la tutela cautelar. Ahora, en cuanto a la tutela ejecutiva, ¿qué podemos decir? ¿Qué cosa es la tutela ejecutiva? Y aquí tenemos una cita que creo que nos ilustra de buen modo lo que es este tipo de tutela. Es aquella en el cual preexiste un derecho cierto o presumiblemente cierto. Miren cuán importante es esto, y lo voy a repetir. Preexiste un derecho cierto o presumiblemente cierto, para el cual se procura su efectivización para satisfacer el interés del titular. En los procesos de ejecución se pretende solucionar un conflicto, pero sobre la base de un título ejecutivo, al cual la ley le otorga una presunción de autenticidad. Por ello, por la autenticidad que se presume legalmente, el conocimiento es limitado. Conocimiento hay que entenderlo como contradictorio. Las defensas son taxativamente enumeradas por ley, o sea, son reducidas, y los plazos son breves y perentorios. O sea, con esta cita de Ferreira de la Rúa y González de la Vega, tenemos la definición de lo que es una tutela ejecutiva y la definición de lo que es un título ejecutivo. Un título ejecutivo es tal porque el derecho lo ha reconocido como tal. O sea, nosotros podemos tener muchos documentos en el cual podemos decir este es título ejecutivo, podemos ponernos de acuerdo entre nosotros en darle la calidad de título ejecutivo, porque decimos por la autonomía de la voluntad de las partes, esta es nuestra decisión. Sin embargo, eso no califica como título ejecutivo porque tiene que haber voluntad legal. Solo la ley establece a quién le reconoce esa calidad para que efectos que puedan entrar en una vía especial, como es el proceso único de ejecución. ¿Y por qué el derecho ha considerado darle este privilegio por encima, diríamos así, de los demás documentos o por encima de las demás pretensiones? ¿Por qué? Precisamente porque, como lo dijimos al principio, estos títulos ejecutivos son características, son necesarios en una flexibilidad y para el tráfico jurídico comercial. El comercio no puede detenerse en reflexiones, no puede detenerse en dudas o incertidumbres. Y es por eso, de acuerdo a la necesidad de este comercio y de la economía, es que se han establecido diferentes documentos o diferentes relaciones que se objetivizan en documentos para darle la calidad de mérito ejecutivo. Ahora, ¿cuáles son las características de esta tutela ejecutiva? Pues se desprenden de lo que acabamos de decir hace un momento. Es sumaria porque se circunscribe a la oposición de la pretensión y hay un número limitado de defensas. O sea, sumaria entendemos que es por el plazo. Es especial porque tiene sus propias reglas. Si bien se rige por las normas generales, o sea, por ejemplo, si ustedes van a presentar una demanda, van a presentar una contestación, se rigen, sabemos de cajón, por el 424, 425, porque son los requisitos generales para presentar toda demanda. Sin embargo, ya en la parte de la vía ejecutiva vamos a tener normas especiales y particulares que responden al aspecto sumario, al aspecto especial. Y tienen una función ejecutiva que es conseguir la satisfacción del acreedor en relación a una obligación documentada en un título. En cuanto a la función y la estructura de esto último que acabamos de hablar, hay que distinguir el proceso de conocimiento del proceso único de ejecución. Por el proceso de conocimiento que todos le llamamos la vía lata, ¿no? Le llamamos la vía común, la vía lata. ¿Qué se busca con el proceso de conocimiento? En el proceso de conocimiento, nuestro objetivo es que se decida, que se diga la norma aplicable al derecho, que se diga la norma al caso concreto o se pronuncie sobre la validez de determinado documento, sobre la validez de determinada relación. Es por eso que en el proceso de conocimiento hay abundante y amplio contradictorio.
O sea, los plazos son muy largos para que nosotros podamos presentar los medios probatorios, el juez pueda pedir medios probatorios de oficio si es que lo considera necesario. En fin, hay todo un debate, el famoso contradictorio, que es lo que caracteriza todo proceso. Pero por el otro lado, ¿qué sucede con el proceso único de ejecución? Se dice que en el proceso único de ejecución se adecúa una realidad a un derecho preestablecido. Por el otro lado, se declara el derecho, se busca reconocer el derecho. En el proceso único de ejecución ya tenemos un derecho cierto prácticamente. Hace un momento que hablamos que hay una presunción de certeza, una presunción de autenticidad. Esta no existe en el proceso de conocimiento, porque si no, no tendría razón de ser la amplitud de los plazos. Entonces aquí, como hay un derecho preestablecido, una presunción de certeza, se la estamos imponiendo a la parte demandada o el ejecutado como se someta a las decisiones. Va a haber un menor contradictorio, no cabe duda. Si tienes certeza de algo, no vas a pues perder tiempo, dedicarle todo el contradictorio a un abundante intercambio de medios probatorios. Si tú quieres que sea sumario, previamente vas a establecer cuáles van a ser los medios probatorios mínimos para garantizar tu derecho de defensa, porque tampoco no vamos a causar indefensión para que tú puedas defenderte. Entonces van a haber supuestos taxativos de los cuales sí puede haber contradictorio, pero vamos a ver que es un contradictorio reducido. Y todo eso va a terminar en una ejecución forzada, que es como lo conocemos y como los estudiamos, pero sin embargo, antes de hablar de ejecución forzada, lo correcto sería de realización coactiva del derecho, porque no hay fuerza, o sea, no es forzado ahí. La ley permite porque el Estado ahí ejerce su función coactiva. Ahora, hemos introducido el artículo 698, no obstante que no está mencionado en el decreto legislativo, pero queremos interesante recordar que en los procesos únicos de ejecución debemos, al momento de presentar la demanda, asegurar la ejecución. ¿Y de qué manera aseguramos la ejecución? Recurriendo a la tutela cautelar. Muchas veces no aprovechamos bien nuestras pretensiones, no aprovechamos bien nuestros títulos ejecutivos y postergamos el pedido de tutela cautelar. Si estamos ante un derecho preestablecido, si decimos que el derecho le ha dado casi la certeza a estos títulos, ahí tenemos la verosimilitud del derecho. Por lo tanto, es conveniente recurrir al 698 porque prácticamente con títulos ejecutivos todos los pedidos de medidas cautelares van a ser concedidos. Claro está que no vamos a hacer un uso arbitrario de este pedido, porque para eso el juez podrá aplicar su derecho de adecuación, derecho y facultad que tiene para neutralizar los usos irregulares del derecho de pedir tutela. Ahora, en esta diapositiva estamos mostrando la nueva estructura del proceso único de ejecución. Siempre estamos dentro del grupo de los procesos contenciosos, porque a veces nos confundimos, todos son procesos contenciosos. Sin embargo, aquí tenemos la particularidad. Antes teníamos al proceso de ejecución como título y las especies, podríamos decir, eran el proceso ejecutivo, el proceso de ejecución de garantías y el proceso de ejecución de resoluciones. Hoy esta división ha desaparecido para bien y solamente hablamos de un proceso único de ejecución y se somete a una sola regulación. Ahora, esto de una sola regulación, vamos a ver que en algunos casos, pues, no se está cumpliendo esta situación, que también creo debe ser corregida. Ahorita lo vamos a ver. En cuanto a proceso único de ejecución, en la norma acertadamente se están distinguiendo diferentes pretensiones, como por ejemplo ejecución de obligación de dar suma de dinero, ejecución de dar mueble determinado, ejecución de obligación de hacer, ejecución de obligación de no hacer, ejecución de resoluciones judiciales y la ejecución de garantías. Estas son las variantes del proceso único de ejecución. Son variantes, ya no son procesos separados e independientes como lo teníamos antes. Ahora, aquí se señala
una distinción en cuanto a los títulos ejecutivos. Se reconocen dos tipos de acuerdo a las fuentes, o sea, de acuerdo al origen. Vamos a leer que se refieren a títulos judiciales o jurisdiccionales y también se refiere a los títulos extrajudiciales o extrajurisdiccionales. Cuando decimos fuentes origen, o sea, de ahí viene el nombre. Judicial, obviamente, cuando es producto de una decisión judicial, como el caso de las resoluciones judiciales, las actas conciliatorias intraproceso y los autos que homologan la transacción. O sea, cuando entre las partes arriban a una transacción, esta es una transacción privada, la pueden llevar al juez. El juez va a revisar que efectivamente se trate de concesiones recíprocas, que efectivamente se trate de una transacción y a partir de eso el término jurídico es homologarla. O sea, ¿qué es homologar? La califica, la aprueba y desde el momento que la aprueba, esta va a cumplir con la finalidad que es concluir de manera especial el proceso. Esta es un acta homologada, un acuerdo homologado y por lo tanto califica como un título ejecutivo judicial. ¿Y cuál será el título extrajudicial o extrajurisdiccional? Sin duda los títulos valores y la garantía hipotecaria como ejemplo. ¿Cuál es el concepto recogido en nuestra legislación en relación a lo que es un título ejecutivo? Seguro que hemos escuchado mucho la polémica Lippmann, la polémica Carneluti. Todavía entra en debate si es documento o si es una obligación, una relación jurídica. Creo que el debate es interesante para los efectos doctrinarios, para desarrollo de trabajos de investigación científica, pero si aterrizamos en lo que dice nuestra norma, tenemos nuestro concepto. Título es el documento que contiene una obligación y dentro de la obligación pues entendemos que es la relación jurídica. Esto es sin duda lo que es el título ejecutivo en nuestro Código Procesal Civil y de este tiene dos características. Sabemos que las características son la extrínseca y la intrínseca. Ahora, ¿por qué es importante ubicar las características intrínsecas y las características extrínsecas? Porque al momento de calificar la demanda, el juez, además de verificar los presupuestos procesales y las condiciones de la acción que deben ser revisados, que deben ser verificados para admitir una demanda, declararla inadmisible, rechazarla o declararla improcedente, se va a fijar en el título ejecutivo. Y para fijarse, para calificar el título ejecutivo, va a tener que tener en cuenta las características intrínsecas y extrínsecas. Por lo tanto, si el juez tiene el deber de hacer esta revisión, con mayor razón la tendremos que hacer los abogados o los estudiantes cuando revisemos los títulos ejecutivos y principalmente los abogados para poder orientar de una manera conveniente a los patrocinados, porque puede ser pues que el patrocinado no entienda lo que es una obligación cierta, expresa, exigible, líquida, liquidable, pero nosotros sí tenemos que tener conocimiento de cada una de estas características para poder decirle, sabe que al cliente por ahora no puedo presentar mi demanda por la vía ejecutiva porque no es exigible. Entonces hay que manejar bien estos conceptos. Recordemos pues las características intrínsecas que debe contener todo título. Dice, todo título contiene una obligación cierta, expresa, exigible, líquida o ilíquida si es dineraria. Cierta cuando su objeto, o sea la prestación, está señalada en el título. Expresa cuando aparece, o sea, aparece y es evidente que es así en el título y no es resultado de una presunción legal o de una interpretación de algún precepto normativo. O sea, debe haber una evidencia, no que me parece, no que presumo, no que infiero. Es exigible cuando la obligación en el título no está sometida a modalidad, ya sea plazo, condición o a alguna contraprestación. Será exigible, se dice, por razón de tiempo, lugar y modo. O sea, el nombre lo dice, ¿no? Si en una fecha determinada, a partir de esa fecha, yo puedo exigir el cumplimiento, no antes. Si lo hago antes, no solo estoy incumpliendo la característica de exigibilidad, sino si nos vamos al campo estrictamente de los presupuestos procesales y las condiciones de la acción, ¿qué me estará faltando?
el interés para obrar, porque recordemos que el interés por obrar es cuando yo tengo necesidad de acudir al Poder Judicial. Si no es exigible mi obligación, no tengo ninguna necesidad. Por lo tanto, ahí también me estaría faltando ese presupuesto procesal. La liquidez. En cuanto a la liquidez, la última característica intrínseca de los títulos ejecutivos, hay que tener presente que esta es una exigencia que solo se aplica a las obligaciones dinerarias, a otras evidentemente no. Pues en este caso la exigencia es que se trate de un monto claro y concreto. Y si bien es cierto al momento de la calificación puede no ser claro y concreto, por lo menos debe ser liquidable, o sea que se pueda determinar con alguna operación aritmética. Pero, por ejemplo, si hay una obligación en la cual señalamos que el monto será de acuerdo a la discrecionalidad de alguien, esto jamás va a calificar como un título ejecutivo. Y la otra característica que tenemos que tener en cuenta es la extrínseca. Esto ya no tiene que ver con una norma, con una ley distinta, en la cual establezca cuál es la formalidad. El ejemplo más claro de esto es, por ejemplo, la ley de títulos valores. En el artículo primero nos dicen cuáles son títulos valores y, por ejemplo, para la letra de cambio igualmente se establece cuál es la forma. Entonces, repito, tanto el juez como nosotros tendremos que tener en cuenta este tipo de características para poder recibir la tutela ejecutiva. Ustedes van a poder revisar las diapositivas que les van a alcanzar. Lamentablemente por cuestiones de tiempo no vamos a poder detenernos a revisar cada una. Sin embargo, lo más resaltante, hoy la resolución final se pone fin a todo proceso único de ejecución con un auto. Esta es también una gran innovación acertada, porque antes teníamos la sentencia y teníamos el auto. Y para los efectos de la apelación también teníamos dos plazos, 3 días y 5 días, lo que nos causaba mucha confusión. Entonces hoy solamente tenemos el auto. Luego, ¿se acuerdan que al principio que comentábamos, les hablé del proceso único de ejecución y que celebráramos que se haya unido todos los diferentes procesos y vías en uno solo? Pero les dije, hay algo en lo cual todavía tengo un reparo, y es en relación al artículo 690 de contradicción oposición. Entonces, aquí, a partir de si es título judicial, tenemos 3 días de plazo para contradecir. Y si se trata de un título extrajudicial, hay 5 días de plazo. O sea, mi primera discrepancia es, si queríamos tener un proceso único, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad y fundamento para distinguir entre títulos judiciales y títulos extrajudiciales? Bastaba que nos señale el artículo 688 cuáles son los títulos ejecutivos y nada más, sin hacer ninguna distinción, porque en el 688 no nos están haciendo una subclasificación, nos dicen son títulos ejecutivos y se detallan. Y en el 690, a partir de esta clasificación de judicial y extrajudicial, nos están poniendo 2 plazos, 3 días y 5 días. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos, principalmente los abogados, si tienen 30, 40 causas, de estar atentos en cada proceso si su título es judicial o extrajudicial, porque dependiendo de ello, de repente se les pasa el plazo y van a quedar mal porque van a perder una causa. Entonces, yo creo que esto sí es algo que merecería rápidamente una reformulación y unificar definitivamente los plazos. Ahora, en cuanto el mandato ejecutivo, si estamos hablando de un título ejecutivo, ahora lo que corresponde en todos los casos es un mandato ejecutivo, y efectivamente lo vemos, pero no entendemos por qué en el caso de las resoluciones judiciales no hay un mandato ejecutivo si no hay un mandato de ejecución. No hemos podido esclarecer si de repente es un error material, porque si se quiere ya unificar todos los términos y todos los plazos, en todos los casos se ha debido llamar un mandato ejecutivo. Ahora, en cuanto al resto de supuestos o de tipos de pretensiones, por ejemplo, ejecución de resoluciones judiciales o la de ejecución de garantías,
no ha variado sustancialmente, o sea, no podemos decir que hay normas así que la distingan notablemente. Afortunadamente es fácil la lectura para poder nosotros ejercer nuestros derechos a partir de ellas. Y bueno, en este decreto legislativo también hay una modificatoria en relación a la tercería. Si estamos hablando de los aspectos comerciales, si estamos hablando de los procesos únicos de ejecución, principalmente de las obligaciones dinerarias, no podemos descartar la necesidad de tener una vía que es la tercería para que el propietario, siempre pensando en la defensa del derecho a la propiedad, que es un derecho fundamental, pueda tener acceso para ejercer sus derechos. Entonces el 533 nos presenta una modificación en cuanto a la tercería, en el sentido que hoy la tercería puede fundarse en la propiedad de bienes afectados con garantías reales, siempre y cuando el derecho del tercerista se encuentre inscrito con anterioridad a dicha afectación. A partir de este artículo, no quiero dejar pasar la oportunidad para decir que todas estas modificaciones, incluyendo la tercería, son aportes que han hecho magistrados, o sea, miembros de la judicatura, a partir de la práctica legal. Entonces, esto enriquece muchísimo la propuesta, porque a partir de la realidad, incluso de los plenos jurisdiccionales, que si bien no tienen el carácter de vinculante, han servido como referente, han sido trasladados muchos de ellos a este decreto legislativo 1069. Con los detalles que he explicado, claro, yo no soy la que tiene la última palabra, pero considero que esos aspectos que he dicho que deberían ser revisados, tal vez ustedes coincidirán conmigo, ¿no?, que efectivamente merecen una corrección. En todo caso, el debate está abierto, no será esta la primera ni la última vez que podamos estar intercambiando ideas, y quedo a disposición para una siguiente oportunidad para seguir. Total, nuestro trabajo en el derecho no ha terminado ni terminará jamás mientras estemos vivos. Muchas gracias y hasta luego.